a un hombre sacerdote del templo de Dios y le dijo que iba a tener un hijo en su esposa que era estéril. Elizabeth, su nombre, Simeón, el sacerdote. Y el ángel se le apareció a Simeón cuando estaba ofreciendo un sacrificio y llevando al altar, al lugar santísimo, la ofrenda, la sangre de la ofrenda que se había ofrecido a Dios. Estando allí, el ángel le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Juan. Él preguntó si era esto posible. Y el ángel entendió que Juan estaba dudando. Y le dijo, sí, eso es posible y vas a ver esto en tu mujer. Pero por haber dudado, vas a salir afuera y vas a quedar mudo hasta que el muchacho nazca. Bueno, comenzar desde ahí, todavía Elizabeth no está embarazada, entonces él se va a su casa y duerme con su esposa esa noche y la mujer queda encinta. Esa cinta así de carnaval, de esas utilizó Simeón. Entonces, Simeón, desde que salió del tabernáculo, salió mudo. No podía hablar. Es Simeón. Zacarías, perdón. Zacarías. Es que cuando ustedes tengan la edad mía. Zacarías. Y todo el mundo cuando vio a Zacarías se dio cuenta que había tenido una visión de Dios. Pero pasaron los 9 meses y Zacarías mudo, no podía hablar. Cuando nace el hijo, entonces todo el mundo estaba alborotado, pero ¿qué nombre le pondremos? Le pondremos San Jacinto, le pondremos cualquier nombre. Pero fueron y le preguntaron a Zacarías cuál era el nombre que iba a tener el hijo. Él estaba mudo, pero en ese momento dijo, Juan. Y en lo que dijo Juan, inmediatamente la voz le regresó. Eso sucedió porque todavía no había nacido Jesús. María estaba encinta. Pero Dios había hablado de que antes de que naciese el Mesías, Dios iba a traer a alguien que iba a ser el precursor, que iba a estar anunciando la venida del Mesías prometido. Juan fue instruido bajo el conocimiento de la palabra de Dios, cosa que se les recomienda a todas las personas que tienen hijos, que les inculquen la palabra de Dios. Yo sé que a veces la situación de la vida nos provoca inculcarle otras cosas fuera de la doctrina cristiana. Mire, a todos los muchachos le hacen bullying. Y a todos los muchachos desde el tiempo que yo recuerdo que estuve en la escuela, la gente me hacía bullying. Bueno, ahora es que se llama bullying. Nosotros lo llamábamos chalequeo. Y bullying, chalequeo que se nos hacía eran distintos. Entonces, a mí me decían, porque
toda mi familia eran mujeres, menos mi papá, gracias a Dios. Pero mi mamá, mis 5 hermanas, y aparte de mi papá que era varón, también vine yo. Entonces, por ahí había la burla y la echadera de broma, y podría ser que, bueno, yo llegaba a la casa reclamando y diciendo que se metían conmigo y que me decían Máxima. Pero yo recuerdo que mi papá me decía, no le hagas caso, porque mi papá era cristiano. Mi mamá me decía, no le hagas caso. Cuando no éramos creyentes, habían 2 morochos que se metían conmigo. Y ellos eran más grandes que yo. Pero ahí estudiaban mis hermanas mayores en esa escuela, y una de ellas le dio una patada en la parte frontal dolorosa. Y el tipo tenía unas llagas y empezó a sangrar. Y se armó aquel espaviento, y la mamá fue a la jefatura y hicieron ir a mi mamá y me hicieron ir a mí. Y entonces contamos allí qué era lo que estaba pasando, y el policía nos mandó a que nos fuéramos a la casa, pero que no se metieran más conmigo, y no se metieron más conmigo. Y si se metían, pues mi hermana Hobbit estaba ahí para darle otra patada. Éramos inconversos. Pero ya cristianos, no se me podía dar ese consejo de que actuara de la misma manera. Tenía que actuar conforme a un hijo de Dios. Y eso era lo que le enseñaron a Juan el Bautista, porque él iba a ser perseguido, porque a nadie de los hijos de Dios los ama el diablo. Y el diablo desde el principio ha estado metiéndose con todo lo que es de Dios. Y Dios se las tiene todas guardadas, porque dice que lo va a meter en el lago que arde con fuego y azufre, y allí vivirá eternamente y para siempre. Y todos los que aman la violencia también irán para allá. ¿A quién no le duelen los hijos? A todos. A todos nos duelen los hijos. Pero nuestros hijos, también Dios le ha dado la capacidad de que si un hijo de 10 años le falta el respeto a otro de 10 años, ellos van a resolver su problema, y sin necesidad de que se enteren en la casa, resolverán su problema, y después volverán a jugar metras, perinolas, trompos, volar papagayo, cosa que ya no se hace, pero se les enseñará de nuevo. ¿Sabe cosa mala? Un viejo metiéndose en pleito de muchachos. Porque el viejo queda bravo con el muchacho y con la familia del muchacho. Y el muchacho queda contento con el muchacho y con toda la familia del muchacho. Y después hasta es más que se inviten a ver televisión en la casa uno del otro. Y a hacer fiestas. Y a querer comer cotufas, y querer comerse las arepas, y querer comerse cualquier cosa. Entonces, el que se mete en pleitos de muchacho termina saliendo mal. Yo pienso que Dios tiene el cuidado de mí y de los míos. Y Dios prometió cuidarte a ti y a los tuyos. ¿Qué tienes tú que hacer para con tus hijos? Ora por él, ora por ella, y estimúlale a ser formado conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucederá? Que cada vez que hay un pleito, tu hijo o tu hija va a decir, eso no es mi terreno. Y el pleito se queda allá, y él se viene o ella se viene para acá, porque ese no es su problema. ¿Sabe cosa mala? Me contaba una vez un hermano de aquí en la iglesia que tenía una vecina que cuando vio que los muchachos del barrio tenían pistolas, ella hizo lo posible por comprarle a cada uno de ellos de 12 y 14 años una pistola.
Pero en poco tiempo no tenía hijos, solo tenía pistolas. Hable con una pistola, salude una pistola, dígale a una pistola, dame un beso, ¡pam! Suenan. Entonces, ¿para qué armar un hijo? Yo mismo, sin necesidad de preguntarle a mi papá, me compré una manopla. Cosa que seguramente algunos hoy no saben que es una manopla. Una manopla es un instrumento hecho en Manaplás. Eso es para que los muchachitos no vayan a comprar una. Pero los viejitos sí saben que es una manopla. Pero la manopla nunca la utilicé, porque yo siempre le tuve miedo al pleito y a los golpes, rápido también. De manera que Juan fue instruido en la labor que él iba a desempeñar cuando grande. ¿Sabe qué yo pienso? Que deberíamos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú de mi hijo? ¿Qué quieres tú de mi hija? Yo siempre le presenté a Dios, delante de Él, a mis hijos, lo que Él quisiera hacer de ellos. Y yo sabía que Dios los iba a tener en sus manos, que Dios iba a hacer algo grande con ellos. Entonces, y hasta ahora, no tengo problemas por la violencia, no tengo problemas por nada de esas cosas. Lo más que ha sucedido son muchachadas. Muchachadas que yo no dejo que eso entre a mi mente y me conviertan en viejadas. Porque el muchacho siempre va a ser muchacho. Juan se crió hasta cierta edad con sus padres. Pero sabiendo él y sintiendo por el Espíritu de Dios que él iba a ser, o que él era, no iba, era, porque ya había sido nombrado por Dios, iba a ser el instrumento de Dios para anunciar la venida del Mesías prometido. Qué bueno. Uno no puede hacer varias cosas. Uno no puede inducir a los hijos a hacer lo que nosotros hacemos. Le voy a decir por qué. En el libro de Jeremías habla de una familia, hijos de un tal Recab, llamados los recabitas. Su padre les dijo: nunca, ninguno de nosotros beberá vino, ni sidra. Y si hubiese habido cerveza, le hubiese dicho ni cerveza. Si hubiese habido ron o whisky, le hubiera dicho ni ron ni whisky. Punto. Pero el pueblo de Israel no obedecía a Dios y Dios le dijo: bueno, Jeremías, invita a los recabitas al templo. Y invítalos a comer y a beber vino. Y ellos vinieron al templo y Jeremías le había puesto en el templo todas las comidas que podían comer y les puso el vino. Una cosa que tradicionalmente era como tomar Pepsi Cola en ese entonces, y todavía en los países europeos es como tomar Pepsi Cola. Y siempre se justifica que la Pepsi Cola es más dañina, o la Coca-Cola o cualquier refresco es más dañino que el vino. Pero en donde estaba en pleno apogeo y no existía otro refresco más que agua pura, ellos decidieron nunca tomar vino porque su papá se los dijo. ¿Por qué ellos obedecieron a su papá? Porque los papás les dieron un buen ejemplo. Porque el problema de
de nuestra cultura moderna es que nosotros damos, los padres, damos normas, damos reglas que vivir, pero no damos el ejemplo para seguir. Recab sí dio el ejemplo. Cuando vienen los recabitas a comer, lo primero que se detienen y le dicen a Jeremías: nosotros nunca hemos tomado vino. Y era una ley que le había dado un hombre que tenía ya más de 100 años, que había batido la cachucha. Tenía más de 100 años de muerto. Y todavía esta gente no había dicho, pero esto es obsoleto. No, ellos entendían que por alguna razón su padre Recab les había dicho que no bebieran vino. Por alguna razón fue, y ese principio no lo vamos a romper, aunque venga fulano, sultano, perencejo, chintonejo, conejo. No. Y vino fue Jeremías. Y Jeremías, siendo el rey, el profeta, perdón, ellos le dijeron: nuestro padre nos dio esta ley. Y de esta ley nosotros jamás nos hemos apartado. Y se salieron. No iban a participar de eso. Pero cuando ellos detienen a Jeremías y le dicen que no van a tomar eso, Dios le habla a Jeremías y le dice: esto quiero que le digas a mi pueblo, que los recabitas han guardado el mandamiento de su padre por tantos años hasta hoy. Y es el mandamiento de un hombre. Pero un hombre a quienes los recabitas habían aprendido a respetar. Entonces, cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: estos son hombres que respetan la ley de un hombre, su padre. Pero mi pueblo, ahí está el problema. Mi pueblo no me obedece a mí. Una vez se metió una guerra contra las iglesias y todavía permanece ese espíritu, ¿no? Entonces, uno iba a saludar a un hermano así, medio rebelde. Le decía: Dios te bendiga, hermano. Oh, gloria a Dios. Qué bueno, yo estoy en el Señor. ¿Y tú dónde estás? Yo soy, bueno, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy de Cristo. ¿Pero a qué iglesia asistes? A la iglesia de Cristo. Porque yo soy cristiano. O sea, no querían comprometerse con ninguna iglesia porque para ellos las iglesias eran paganas. No eran cristianas. Cristianos eran los que estaban por fuera. Como la loca que decía: no tengo hijos, no tengo marido. Todo lo que gano me lo echo encima. Entonces, yo no tengo pastor, mi pastor es Jehová. Yo no tengo pastor, mi pastor es Jehová. Entonces, por eso justificaban no tener iglesia. ¿Pero y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero no solamente eso, también le dice: obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores. Porque como si ellos dieran cuenta por vuestras almas. Entonces, una vez un coronel estaba: no, que el Señor me llamó a predicar. Sí, está bien, que Dios te llamó en esto y te llamó para esto y te llamó a predicar. Pero ¿quién es tu pastor? No es que yo no necesito pastor, pero la Biblia dice esto. Y cuando le leí lo que dice la Escritura sobre que necesitas un pastor, entonces me dijo, y le digo: entonces yo quiero que tú
me digas cuál es el pastor responsable de darte a ti la enseñanza doctrinal. Si tú estás fallando en alguna cosa doctrinal, tiene que haber un hombre de Dios que te corrija. Se quedó pensando y me dijo, mi pastor eres tú. Bueno, asistió a la iglesia por mucho tiempo. Cuando se fue de Caracas, lo primero que buscó fue una iglesia que tuviese un pastor que lo representara. Dios le dice a Jeremías, mi pueblo no me obedece, pero como este pueblo le obedece a la ley de su padre y mi ley también la obedece, la promesa es que no siempre habrá delante de mí un hombre que sea recabita. Aquí viene lo bonito. Los judíos fueron esparcidos muchas veces y fueron a parar a distintos sitios. Los recabitas, por supuesto, fueron esparcidos por todas partes, tanto que muchos de ellos ya no saben de cuál tribu son, si de los motilones o los pieles rojas o cualquiera de esas tribus. No, es la tribu de Aser, la de Judá, bueno, todas esas tribus. La de los judíos. Ninguno sabe ya a qué tribu pertenece, de qué familia desciende. Pero también ahí cayeron los recabitas y huyeron. Entonces, cuando ellos huían, emigraban. Y algunos llegarían a Venezuela para la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ellos emigraron la Segunda Guerra Mundial más porque Hitler los estaba matando por ser judíos simplemente. Y entonces emigraron, llegaron a Venezuela, llegaron a Argentina. En Argentina, para que no los mataran, entonces se cambiaban el apellido de israelitas y se ponían un apellido tradicional de los latinos, González, Colmenares. Pero ustedes saben que uno de los apellidos que más abunda entre los israelitas es Pérez. Y es el que Dios les puso. Dios les dijo a Adán y Eva, les dijo, Pérez serán. Entonces les puso el apellido Pérez. Cuando ellos huyen, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios nunca se queda buscando ahora, oye, se me fue la gente de Israel, ahora ¿cómo hago yo para conseguirlo? No, eso no es problema para Dios. Hasta los pelos de nosotros están contados delante de Él. Entonces Dios no se va a preocupar porque, bueno, se le perdieron los pelos aquí a la gente. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo se las cuento? No se preocupe, hay un remedio para la caída del pelo. Oíste, Dani. El piso. El pelo cuando se cae va y cae al piso, de ahí no cae más. Puede estar por seguro. Entonces, la única manera es que uno lleve la cabeza al piso y se quede siempre con la cabeza en el piso para que el que se vaya a quedar ahí, que se quede, pero que no caiga. Ahora yo les pregunto, si todos ellos se han diseminado por todas partes del mundo, uno no sabe dónde están los recabitas. Y Dios dijo que siempre habrá uno delante de Él. Ahí es donde yo quiero llegar a presentarles esta situación. ¿Qué sabe usted si usted es descendiente de los recabitas? Y su hijo es el seleccionado para estar delante de la presencia de Dios. Y uno de los males que yo he visto es que los padres van y le dicen al hijo, porque los pobres niños, y lo ponen hasta en internet, que es lo peor, le dan cerveza al hijo.
El hijo lo toma y hace... Y ellos muertos de la risa. Les enseñan groserías, a mentar madre, a decir rico, a decir todo lo que se le viene le dicen rico a los gays. Y entonces, como lo dicen todo trastornado, como lo dicen, entonces los padres se ríen y no se dan cuenta que una tacita que venía hermosa, linda y preciosa para servir a Dios, usted la tronchó. Y también de eso le dará cuenta a Dios. Hay que cuidarse de qué uno ve en sus hijos. José no dudó cuando supo que la Virgen, que su esposa, su mujer estaba embarazada, su mujer desposada, ya para casarse, estaba embarazada de Dios. Y de una vez se encargó cuando el ángel le habló y le dijo, no te preocupes por tomar a tu mujer por tu esposa, porque lo que ella tiene ahora es del Altísimo. Oiga, qué expresión. No, yo le voy a quitar esa altura a ese muchacho. Dejarlo que nazca. No, José era temeroso de Dios. Y gracias a José, la redención por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario existe hoy para mí. Ahora Juan, voy con Juan ahora. Juan crece y les dije, se fue al desierto y allí se alimentaba de langostas y miel silvestre. Tremenda comida. Uno va a un restaurante y pide una langosta, ¿cuánto nos cuesta? Pero las langostas que está hablando aquí son grillos. Grillos marrones. Que el verdadero nombre del grillo es langosta. Entonces, es muy común que en esos países como los árabes o como los judíos, el país de Israel, coman esos animales, esos insectos y los coman asaditos ahí a la plancha y los puedan comer con miel. Alguien en internet lo probó y dijo que era muy sabroso. Y a ese no hay que hay que rajarle la barriga para sacarle las tripas. No, eso se cocina entero. Si es justamente ahí donde esté el aliño. ¿Qué le dijo Dios a Juan el Bautista? ¿Qué trató Dios con Juan el Bautista? No lo sabemos aquí. Pero sí sabemos que Dios le dijo a Juan que él iba a ser el que iba a anunciar la presentación del Hijo de Dios. Es un compromiso tremendo. Entonces, ¿qué hizo Juan? Sabiendo quién era. Oigan eso. Sabiendo quién era. Porque el problema de nuestra gente es la falta de identidad. No saben quién son. Por eso usted los ve que tratan su cuerpo igual que el impío. Pastor, fui a una fiesta el sábado. Ajá. Eran compañeros de trabajo y el jefe y nos dijo que eso era una fiestica social. Bueno, yo fui a una fiesta social, en cada mesa pusieron una botella de whisky, una botella de vino, cantidades de botellas de cerveza. Y bueno, yo llegué un poquito trastornado a mi casa. Por eso es que los inconversos, cada vez que uno les dice, nosotros
no nos embriagamos, chicos. Le dice, yo conozco uno. Y lo que dice mi Biblia es que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Alguien decía, y me tuvieron como un testimonio, y me tuvieron que llevar a mi casa en brazos de amigos. Eso no es un testimonio gracioso que glorifica el nombre de Dios. No, no. Entonces Juan, cuando lo ven que está comenzando a predicar y que predica un mensaje por arrepentimiento, él le dice serpientes, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque venían muchos hipócritas a bautizarse, pero sin convicción. Y mire, yo veo tanta gente que los bautizamos porque tienen la edad, muchachos, jóvenes, porque tienen la edad, bueno, de 12 años, que no sé qué cuento, y pedimos permiso a los padres, y está bien, los bautizamos. Pero tiene convicción de qué es esto. Tiene convicción de qué es el Evangelio. El Evangelio tiene requisitos, y los requisitos sagrados son: santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y si decimos, bueno, ¿y cómo voy a ser santos? Pues el Espíritu de Dios fue enviado para santificar a cada uno de los que creen en Él. Y que sin dudar pueda decir confiadamente, yo soy santo. Y alguien le puede decir, bueno, pero con esos gases tan malolientes, y tú eres santo. Es que eso no quita. Eso es parte de la naturaleza humana. Eso es parte de mi naturaleza. Hay unos que no necesitan un baño, necesitan en un hospital. Pero es parte de su naturaleza. Eso no le quita el ser santo, porque la santificación viene de parte de Dios. Ahora, lo que quita la santificación es la vivencia o la da. Me ayuda a que yo la retenga, porque sin santidad nunca veré a Dios. Por eso la película El Rapto muestra que tanta gente se queda en la iglesia. Ustedes deben haber visto un video de que está un poco de gente dentro de la iglesia y de repente suena algo. Y se quedan muy poquita gente mirándose unos a otros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza a ver la ropa en el suelo de los que se fueron, y a ver las Biblias y a ver todos los relojes y todo. Ahí en el piso. ¿Qué sucedió? Entonces ellos se dan cuenta y dicen, Cristo vino. ¿Por qué cree usted que Cristo hizo una pregunta que todavía es difícil contestarla? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga en su reino? ¿Fe o tradición? ¿Fe o ritos? ¿Fe o costumbres? Es que yo estoy tan acostumbrado a ir a la iglesia que el domingo que no voy, bueno, no puedo ir. Yo no vengo a la iglesia por eso, porque después me siento mal, no. Yo vengo a la iglesia porque para mí es una experiencia. Toda la vida fue así. Yo soy marciano o venusiano. Puede ser que sea de Venus. Pero yo vengo a la iglesia porque es que he venido solo a la iglesia, y de repente oigo hablando, orando y clamando a Dios dentro de la iglesia, y no hay nadie. Me he encontrado que no hay absolutamente nadie material
pero esto está lleno de la gracia y la gloria de Dios. Ángeles están en este lugar. Cuando tú estás y cuando tú no estás. La Iglesia Católica dice que tenemos cada uno un ángel, ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Pero Hebreos yo lo leo y dice que hay millares de ángeles alrededor de nosotros. Entonces yo tengo mi responsabilidad delante de Dios. Juan el Bautista, entonces, lo mandan a inspeccionar, mandó el PSUV un grupo de hombres. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan no se asustó. Sabía que ellos tenían poder, pero Juan no se asustó. Ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él dice, confesó. Usted sabe que cuando venga el anticristo, para los que se queden, lo primero que van es a mandar a poner el sello, van a poner, todo eso se ha paralizado y ha sido por la gracia de Dios, porque cuando Cristo venga, los hijos de Dios no vamos a tener ningún sello, ningún chip, ningún chac, ni un CD, ni un DVD, ni nada de eso puesto en nuestro cuerpo, ni en la frente, ni en la mano derecha, en esta. Pero cuando Cristo venga, entonces le pondrán el sello y le pondrán la marca. Pero el que no se deje sellar no podrá comprar, vender, ni cambiar, ni nada. Entonces, ¿de dónde va a comer si aunque tenga los dólares o los petros, no podrá comprar? Aunque tenga para hacer una transferencia, ya su cuenta no cuenta. Su cuenta no cuenta. Porque si contara, sería con otro número, el que le pusieron en la frente. Pero como no lo puede tener, entonces no puede comprar. Se quedó sin cuenta. Entonces aquí está, o te dejas sellar o te mueres de hambre. Supóngase que la mamá parió antes que Cristo, parió después que Cristo vino. Y el niño está, y el médico le dice, compre leche NAN. Y usted va a la farmacia, mire, deme una lata de leche NAN. Mire esto, puros de 100,000 tengo yo. No. Este púlpito lleno de estos billetes, a ver que montárnoslo en el lomo y ir a la farmacia. Mire, usted me daría una lata de leche NAN para mi hijo que está llorando y muriendo. Pero como la gente que tiene afecto se le estimula por la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo es levantado junto con nosotros, aquí lo que queda es la miseria humana. Y entonces, el farmacéutico ve al niño llorando y tiene la leche NAN y le dice, muéstrame tu sello en la mano derecha. No lo tengo. Y en la frente, tampoco lo tengo. No le puedo vender, señora. Pero se me va a morir el niño. Bueno, vaya primero, séllese, o en la mano, o en la frente, y después venga que yo le doy la leche NAN sin que usted me pague. Lo que cuenta no es el dinero, lo que cuenta es el sello. Porque el diablo sabe que si te sellas, te pierdes. Por eso yo llamo tanto a que la iglesia se prepare con Jesucristo, para que no pasemos por medio de una tribulación tan amarga y tan triste y tan dolorosa y tan terrible como va a ser.
Entonces Juan, que sí sabe quién es, dice el verso 20 de Juan, capítulo 1, verso 20, dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, una cosa es estable cuando uno puede trabajar con gente que sabe para qué ha venido. Yo tuve un tipo aquí que todo el tiempo, si yo fuera el pastor de esta iglesia, esto estaría abarrotado de gente. No tenía identidad. A pesar de que la tarjeta de presentación decía otra cosa, pero no tenía identidad. Porque esto no se llena con gracia humana, esto no se llena con bulla, esto no se llena con cuento. Esto lo llena Jesucristo. Después vino y me dijo, pastor, yo le tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Pues yo decía que si yo me encargaba de esta iglesia, yo la llenaba rapidito. Y no he podido llenar el cucurucucho que tengo. Porque no se llena. Uno tiene que saber quién es. La gente piensa que ser pastor es simplemente ponerse a hablar ahí tonterías. Y yo lleno esta situación hablando tontería, entreteniendo las cabras. Sí. Pero una vez que te vean el truquito que tú haces, se te van. Pero cuando uno predica la palabra de Dios, la gente vuelve porque tiene hambre y sed de justicia. La palabra produce hambre. Hambre de ella, hambre de que me digan la verdad. Un pastor invitó a predicar a mi esposa. Y ella fue. Y predicó. Como predicó un mensaje de la palabra. Y vinieron algunos creyentes a decirle, pastora, por fin hemos oído un mensaje de la palabra. Porque todo es, riqueza viene, dinero viene. Y hasta hoy estoy viendo a ver dónde viene ese dinero. Porque Juan estaba bien ubicado. Lo primero que él dijo, mire, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues qué? La grosería que no le digan, ¿quién eres tú? Sino, ¿qué pues eres tú? Y él, ¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta que había de venir? Y respondió, no. Le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Para que nosotros vayamos a dar cuenta, a llevar la respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de sí mismo? Él podía haber dicho bastantes cosas. Pero hay gente que empieza a hablar tontería y le dicen entonces, alábate pollo. Que ya van a empezar a hacer la hallaca. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy simplemente una voz de uno que clama en el desierto. Soy uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí sí se le revocó, les dijo quién lo decía, Isaías. Bueno, él dice que va a venir uno que va a enderezar el camino del Señor, va a poner al pueblo a que levante sus ojos al cielo. Y entonces, él dijo, ese soy yo, una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y los que habían sido enviados, pues eran fariseos. Era la sexta peor, una de las sextas peores del judaísmo. Y le preguntaron, otra vez le dijeron, ¿por qué pues entonces tú bautizas si no eres el Cristo,
ni Elías, ni el profeta. ¿Por qué tú bautizas? Y Juan les dijo, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua por arrepentimiento. Pero en medio de vosotros está uno a quien yo todavía no conozco. Pero ustedes tampoco lo conocen. Pero yo sé que Él está en medio nuestro. Porque Juan sabía que venía, pero no era su hora. Lo conocía como su primo, pero no lo conocía como el Mesías. Hasta que después comenzó a darse cuenta de a quién Él estaba anunciando. Yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno que ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí. Esto sí es un enredo que dice Juan. Primero viene después de mí, pero es antes que mí. Porque Juan sabía que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Yo estoy consciente de eso. Esta era una prueba para Juan. Pero Juan está respondiendo con su llamamiento. Si Dios permite, me volarán la cabeza de una vez o más tardecito. Si Dios lo permite, de una vez me van a llevar a la horca o van a hacer cualquier cosa a mí. Pero yo sé que mi Redentor vive y que yo tengo que anunciarlo a Él. Y cuando yo se lo presente al pueblo, es lo que Juan sabía de Él. Cuando yo presente al Mesías al pueblo, ahí habrá terminado. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y lo que se revela en la carne del hombre es eso, que tenemos que menguar para que Él crezca. Porque la iglesia tiene que mostrar a Jesucristo al mundo. No estar justificándonos. Yo soy débil. Es que yo no puedo. El apóstol Pablo dijo a los que dicen yo soy débil, yo soy hombre, yo soy humano también. ¿Acaso que Cristo era Superman, el hombre de acero, más rápido que una bala, más potente que una locomotora? No, Él era un hombre que vino a padecer y a vivir las cosas de nosotros. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Juan no puso ninguna excusa. Yo soy débil. Y sabe, la otra cosa es la certeza que es la fe. Es la seguridad de que lo que yo tengo en mis manos es la verdad. Un día me llegó una hermana aquí en la iglesia que supuestamente ella es una anciana del Señor. Y me dice, pastor, anda tú enferma. Me lo voy a contar algo. Yo tengo un amigo que es brujo y yo fui. Tú no eres cristiano nada. Si tú fuiste un brujo, tú no eres cristiano nada. Tú eres Saúl. Porque el único del pueblo que fue a donde un brujo fue Saúl. Un hombre sin templanza, sin valentía. Yo no digo que no soy humano. Al contrario, yo sé que tengo que enfrentar muchas dificultades y muchos problemas. Y como Pablo dijo, en todas partes que voy me dicen que me vienen prisiones y me viene cárcel y me vienen angustias y me vienen azotes. Pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino que lo que quiero es terminar con gozo el llamamiento que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es valentía. Y a la hora de su muerte, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Pero estoy seguro de esto, que me está guardada la corona de justicia que dará el Señor fiel justo, no tan solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es convicción. Eso es lo que dice Pablo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El comunismo es anticristiano. Ahora, analice si llegan el SEBIN. Todos los que no son cristianos salgan. Pero los que son cristianos van a perecer junto con el pastor. Dios santo, santo, me estás dejando solo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios santo? Todo el mundo corre. Y yo no puedo correr porque yo soy el pastor. Y volteo para este lado y no tanto Nieta ni Gabriela. Ya. Pasó en Rumanía, pasó en Rusia, pasó en China. Watchman Nee, uno de los escritores de muchos libros cristianos normal, la iglesia cristiana normal, el cristiano normal, todo terminan sus libros con la palabra normal y terminaron matándolo. Lo fusilaron por ser de Cristo. Hicieron de él un mártir. Pero uno está tan seguro y tan confiado de que lo que Dios me ha dado es mayor que cualquier otra cosa que me pueda hacer el mundo. Él dijo, Juan, este es el que viene después de mí. Viene uno después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni desatarle la correa de sus zapatos. Bueno, la gente quedaron ahí a llevar el mensaje. Mire, este tipo no nos dijo tanto que no nos dijo nada. Pero en el verso 21 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando vio a Jesús, Juan, lo primero que hizo fue decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, qué certeza, qué seguridad le dio el Espíritu Santo. Pues permítame decirle que si yo viese a Jesucristo aquí, yo diría, he aquí el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Que el que quiera ser pecador es porque le da la gana, pero que Él lo quitó, lo llevó y lo clavó en la cruz del Calvario. Y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es, aleluya, el Hijo de Dios. Ahora Juan puede decir, yo sé quién me envió y también sé por qué me envió. Jesucristo dijo una palabra que él dijo, una luz se enciende y no se esconde debajo de un almud para que no se vea. Cuando se enciende una luz, ¿dónde están las luces? Todas arriba. ¿Para qué? Para que alumbre.
Si nuestros hogares muchas veces están en tinieblas, es porque la luz no sirve o está mal ubicada. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo fui el último que se convirtió en Cristo. Fui el primero que fui a la iglesia. Fui el primero que invité a mi familia a la iglesia, pero fui el último en que se convirtió. O sea, yo los llevé, yo los acompañé y después me retiré. Pero una cosa yo sabía, el evangelio es la verdad. Y siempre que hacía cualquier cosa mala yo sentía, el evangelio es la verdad. A veces estaba cantando y empezaba a cantar canciones que eran hasta groseras y que iban en contra de la gracia de Dios. Y de repente me venía una reprensión y yo decía, el evangelio es la verdad. Hasta que a los 17 años no aguanté más. Y el que faltaba en la iglesia, en la casa, que se convirtiera a Cristo, no le quedó otra cosa más que dejar que la luz de mi papá, la luz de mi mamá y la luz de mis hermanas me alumbrara. Y entonces no hubo ni siquiera un rincón dentro de la casa de mis padres que estuviera en tinieblas, porque yo recibí la luz de Dios. Permítame decirle, la gente de su casa no se va a convertir a Cristo porque usted venga cada vez, pastor, ore por mis hijos, ore por mis hijos, ore por mis hijos. Y cada vez que tiene un problema, le zumban un ratón en la puerta y usted mata a un perro para tirárselo en el techo a la vecina que le tiró el ratón. Porque, no, manso pero no menso, cristiano pero no soquete, por no decir una palabra más fuerte. Epa. ¿Así alumbras? Entonces los hijos, para yo alumbrar así. A mí me llama la atención que nuestros vecinos nos llevaron a nosotros al evangelio. Vinieron de Cumaná expresamente a vivir al lado de nosotros y nos llevaron al evangelio. Pero ninguno de sus hijos llegó a Cristo. Y se han ido muriendo y ninguno se ha entregado a Cristo. Y ha pasado el tiempo y no se han convertido a Cristo. Porque no tenían el mejor ejemplo. Ellos pensaban a veces que agarrar a los hijos obligados y sentarlo ahí a que le oyeran leer la Biblia 2 horas. Los muchachos iban a metérsele la Biblia. Así mentiras, están pensando, en esa época se pensaba en Mazinger Z, en Meteoro. Eso estaban oyendo al papá leyendo y estaban pensando Meteoro. Lo van a pasar hoy a las 5. Como no hay televisión aquí a la casa, me voy a ir a la casa de la flaca para ver a Meteoro, para ver a Superman, o para ver a Mazinger Z. Cualquiera de esos muñecos. Ellos no se convirtieron ninguno. Pero en mi casa nos convertimos todos. Porque hasta mi papá tenía una virgen de Coromoto alumbrada del valle. Tenía una luz que le tenía huequito, entonces le hacía toda la aureola, le hacía todo el resplandor del cuerpo. Y esa virgen alumbraba una barbaridad. Y mi hermana agarró y la tiró para el piso. ¡Plah! Ya mi papá se había convertido. Y cuando regresa a la casa, ¿qué me le pasó a la virgen? Y Jovita dijo, yo la quise limpiar, papá, pero se me cayó. ¿Y qué la hiciste? La boté. Entonces, como era la consentida de mi papá, ni con el dedo, ni que le pegaba. Entonces, bueno, hija, sí, papá, porque eso fue el Señor que me la tumbó, porque yo sentí un ¡pam! Me la arrebataron de las manos y se reventó la virgencita. Era lo único que quedaba en mi casa. Que el evangelio no lo acepta. Yo me reía por esa situación, porque yo no era creyente. Pero después he disfrutado, que les puedo decir, me convertí a los 17 años, a los 68 años. Estoy diciendo que la mejor vida ha sido desde que me convertí hasta hoy.
Porque el Evangelio es justicia, paz y gozo. Le iba a decir quién es usted, pero le voy a decir uno solo. En Juan 1:12, todos lo sabemos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Hechos. Díganlo todos, hechos. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Esa gran verdad no nos la puede cambiar el diablo por nada ni por nadie. Y yo quiero llevar a mi familia a que pasen a ser también hijos de Dios. Y tú tienes que querer llevar a tu familia a que todos sean hijos de Dios. Porque para esto fuimos llamados, para ser llamados los hijos de Dios. Estemos en pie.